Pero vos sabés, Pichón, que los Ramones usaban dos camperas. ¿Ah, sí? La de jean y la de cuero. La de jean tenía tachas. ¿Y la de cuero? Acá la tenés. Muletudo, cabeza de... Hoy en Ex Futuro traigo a colación un tema sobre un género de música en particular como lo es el punk. Queremos repasar su historicidad, cómo se forma y sobre todo si al día de hoy podemos ser punks. Es una gran pregunta. Me parece que una pregunta que tiene que ser un horizonte, ¿no?, en esta conversación, y para la que necesariamente tenemos que retrotraernos a lo que podrían ser los orígenes del punk. Yo no creo estar en condiciones de trazar una historia más o menos completa de lo Por que es el supuesto punk. que yo tampoco. Hay muchas bandas, hay muchas geoculturas donde nos podemos situar, pero podemos hablar de la fundación, por así decirlo, de un mito punk, y un mito que tiene reactualizaciones, que tiene Así es. refundaciones a lo largo de la historia. Como muchos géneros, ¿no? Que en general se van reescribiendo y se van reapropiando. Siempre que hablamos de género musical, creo yo, y de obra de arte en general también, diría que tenemos gente que lo produce, el producto mismo, y gente que lo recibe. Ahí va. Me parece muy importante puntualizar que el punk está dirigido a un público específico como es la adolescencia. Creo fervientemente que la adolescencia es punk antes de que el punk exista. Claro. La adolescencia presenta una necesidad de rebeldía que implica una forma de actuar, o una forma de no actuar incluso. El hecho de ser grande para algunas cosas, pero estar jóvenes para otras. Esa inconformidad con el mundo genera de que productos como el punk se lo apropien muy rápido, ya sea por el formato que fuesen. El género del punk tiene particularidades que, como lo es la violencia, Ahí va. como lo es el romper algo establecido, que la adolescencia puede agarrar muy rápido. Claro, yo te iba a decir justamente que uno puede hablar del punk en torno a la música, o al menos cómo la música contribuyó a la escritura y a la instalación en la cultura del punk como rebeldía, pero también hay que quizás rebasar esas fronteras para observar las maneras en que el punk es en sí mismo un gesto cultural insurgente. Y necesariamente, o mejor dicho, no necesariamente tiene que plasmarse la música, también es un estilo de vida en sí mismo. Y la adolescencia, como vos decís, es un momento que se caracteriza por un malestar insoslayable. O sea, hay algo que no cierra, hay una serie de rupturas estructurales de la conciencia y de los espacios de socialización del sujeto que tiene que pasar, digamos. Yo creo que en la adolescencia, si las cosas están saliendo mal o está el presentimiento del caos como algo omnipresente, y bueno, quizás está saliendo bien paradójicamente, ¿no? Porque es algo que Claro. tiene que ocurrir, ¿no? La destrucción es necesaria. El punk en sí mismo es un producto cultural necesario. También. La adolescencia necesita, y los adolescentes necesitan encontrar en algo con qué formarse a futuro. No digo que los Ramones den clases, digo. Bueno. Me refiero a que se apropien de algo para poder encontrar todas esas inconformidades y que ellos se sientan propios de algo. Claro. Que se puedan ser. Totalmente. Y la construcción de un proyecto de vida y un proyecto de cultura, yendo a la música, se tiene que dar también de manera oposicional, ¿no? Hay que Sin duda. destruir una serie de ídolos para que exista un espacio de determinación donde se puedan erigir las bases de un nuevo sentido de comunidad. Y de eso se trata el punk. Para mí el punk en sí, en su génesis, como gesto y también en la música, es insurrección, es rebeldía, es iconoclasia, ¿no? Es la destrucción de íconos culturales que hasta el momento habían sido archidifundidos o que estaban ocupando la totalidad del horizonte de lo visible, de lo perceptible en la cultura. Y bueno, si nosotros queremos dar cuenta de nuestro malestar y a partir de ese malestar generar una destrucción que sea creativa, paradójicamente, tenemos que ir tumbando lo que nos impide, digamos, tener ese territorio fértil para la construcción de un nuevo mundo. Un nuevo mundo que esté encarnado en nuestro presente tal y como nosotros lo vivimos.
No sé qué banda te parece, o a cuál artista nos podríamos retrotraer como para decir, bueno, acá tenemos un incipiente de lo que va a después desarrollarse como punk y va a ser retomado. Pensándolo en mi acercamiento al punk, es Flema, un producto nacional que tiene esta cuestión de romper este tipo de ídolos, pero se centra mucho en ir a las figuras de lo frontal político, a la figura de lo sistemático. Nunca seré yuta, nunca seré policía, ni de provincia ni de capital. Canciones que hablan a su vez de honrar a los amigos perdidos. Es una cuestión popular casi, que se apropia de esa violencia. Recordar a ese amigo desde el tomar una birra, no desde el abrazo, del tomar una birra, desde la anarquía en el secundario. Claro. Incluso también esta cuestión latinoamericana del punk en español América, de la familia tipo, de la familia de no estoy conforme en mi casa, estoy mucho mejor por fuera de mi casa, estoy mucho mejor en la calle. Eso es lo que te invita el punk, sobre todo Flema, que es lo que más me hace acordar eso, que destruye instituciones desde el lado más normal, no destruye instituciones como a la reina, no destruye instituciones como ídolos, va a la familia, casi una cuestión freudiana. Está bien. Va a lo que me pone que yo tengo que hacer. Claro. Y también va a lo que afecta, digamos, al individuo joven, particularmente, en una sociedad como la nuestra. Nosotros no existimos en la coyuntura de un sistema político monárquico, entonces no tenemos una figura como la reina Isabel II a la cual oponernos, pero sí sí se perfilan autoridades en la vida de un adolescente, que en este caso, como decís vos, tienen que ver con las instituciones canónicas de la tradición argentina, digamos, bueno, la familia, cómo se construye la familia acá y cuáles son los afueras, cuáles son las salidas tangenciales que podemos encontrar, el grupo de amigos, por ejemplo, ¿no? Entonces hay a la vez, me parece a mí, no sé cómo lo lees vos, una destrucción y una creación, ¿no? Me opongo a esto, pero me opongo a esto porque es necesario para que yo pueda encontrar una afuera y habitarlo también, o empezar a habitarlo. Por supuesto. Esta cuestión de crear un ámbito en las sombras. Creo que el punk en Argentina, y acá hubo una salvedad de términos, cuando hablamos de rock nacional incluimos cuestiones como sui generis, que no tiene guitarras distorsionadas, no tiene rock con quintas, no tiene riffs, pero lo que concebimos como rock nacional. Claro. Cuando ese rock nacional casi folclórico empieza a ser más estudiado y tenemos exponentes más complejos como lo es Serú Girán, como lo es El Flaco, queda una sombra que tiene que ser llenada con algo. Esa sombra creo yo que se llena con el rock pesado. Y en el rock pesado se incluye al punk, al hard rock, al metal, viene Papo, viene Riff, viene Rata Blanca, viene B8, cosas que después se constituyen en Alma Fuerte, Hermética, Flema, pero siempre evitando eso que se va generando y dejando la sombra, entonces se destruye lo que se estudia y en la sombra se genera un nuevo grupo. Bueno, y hay un desfasaje ahí, me parece, ya que lo mencionas, lo que pasa en Argentina en los 70 y lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos y en el Reino Unido en los 70. Nosotros tenemos, y está bueno que hayamos empezado con una manifestación autóctona del punk, como lo es Flema, ¿no? Quizás una historia oficial del punk se remontaría a, bueno, tenemos que ir a Sex Pistols, tenemos que ir a Los Ramones en Estados Unidos. A mí me parece curioso que el crecimiento, la emergencia histórica de un género de rebeldía como el punk se da en los 70 en Reino Unido y en Estados Unidos, que es una música muy cargada de letras políticas, de compromiso social, de denuncia, ¿no? Ante la desigualdad, ante la opresión. Y en el caso de Argentina, el mismo mensaje está vehiculizado en un género muy contrastante, que es el folk. Claro. Que es, digamos, sui generis es visto como la banda sonora de La Noche de los Lápices, ¿me entendés? O sea, hay un gen, digamos, de la identidad argentina que tiene que ver con la denuncia de un proceso oscurísimo como la última dictadura,
que aparece en música folk o música que no carga, digamos, con la violencia, con la vehemencia, con el carácter de fuerza bruta que tiene el punk, pero sí tiene ese contenido político en las letras, digamos. Sí, sí. Incluso esa destrucción, esa violencia, esa apropiación de lo negativo de alguna manera, permite que esa cuestión política se hable en un lenguaje más banal. Por eso son letras tan comunes. O letras sin lenguaje rebuscado, sin mucha metáfora. Son canciones casi siempre de 2 minutos, de minuto y medio. Y musicalmente hablando son canciones muy simples. Son siempre acordes en quinta, que en el ámbito de la producción también son mucho más fáciles de producir. Digamos, es muy raro encontrar un sintetizador en una banda de punk. Claro. ¿Cómo armonizas 2 guitarras que van a hacer lo mismo? Están tocando exactamente lo mismo, cuando en realidad el mensaje del punk es la letra, es buscar esa parte política del encontronazo, es la provocación. Pero bueno, toda banda tiene que sobrevivir en el mundo, digamos, entonces vemos como por ejemplo los Ramones van desarrollándose musicalmente hasta tener álbumes que son más complejos. Claro. Y tienen esta carga que no tenían en un principio. Pero yo creo que eso ya extiende por el género del punk, sino pasa por lo personal de desarrollar una banda y encontrar una identidad en eso. Bueno, eso hablamos en el episodio anterior, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer una banda, una artista, como para ir adaptándose al espíritu de la época? Remitimos a la gente al primer episodio de Ex Futuro. Y es interesante que el punk sea justamente minimalista para que todo el mundo lo pueda hacer. Es un género musical democrático. Si vos tenés una guitarra y tenés un amplificador y tenés algo para hacer que la señal salga ruidosa, bueno, entonces vas a poder hacer punk. Exactamente. Podés hacer punk con tacho, ¿entendés? Claro. El ruido tacho, ¿no? Como se ha dicho históricamente. Pero bueno, no fue siempre así. A mí me interesa también hablar de cómo nace o cuáles son los cimientos. Claro, ¿cuáles son los cimientos, ¿no? ¿Cuál es el caldo en el que va surgiendo este género? Hay una banda que se puede llamar protopunk, que se llama The Fugs, F-U-G-S, que es un eufemismo de la palabra fuck en inglés, usada en una novela de Norman Mailer. El frontman de The Fugs, un poeta, decide reutilizar, digamos, lo que es un insulto para ya construir la máscara de la vulgaridad para lo que va a ser la identidad de la banda, ¿no? Y hay una relación ahí directamente con la cultura beatnik. La cultura beatnik, estos pibes de los 50, del momento de mayor recrudecimiento del macartismo, la persecución política, the Red Scare, la ola de paranoia, digamos, ante cualquier mundo cualquier persona puede ser una espía, digamos. Surge surge una contracultura, me animaría a decir, que son los beats, llamados beatniks, parodiando el satélite ruso, ¿no? Estamos en el momento de carrera espacial, en el momento de carrera armamentística, y son tipos que no les molesta decir que van en contra de las normas sociales, que quieren llevar a cabo su propio proyecto de vida, así eso les merezca una condena social. Y de ahí sale este tipo, Ed Sanders, con una banda que se caracteriza por la sátira, por la autosátira, por la vulgaridad, por la denuncia política, tiene letras escabrosas, no hay mediación del ornamento del lirismo, ¿no? La poesía es completamente desbastada a lo más escatológico, a lo más crudo, y también hay una progresión desde el garage rock hasta lo que es el cimiento del punk, porque hay secuencias de acordes que son muy simples y hay denuncia política. Acá me gustaría establecer una distinción con el hipismo, porque Ed Sanders es una figura, no sé si lo mencioné ya, Ed Sanders, el poeta frontman de The Fugs, es una figura que está un poco confundida, mezclada con el hipismo, pero ellos tienen un tema en el primer álbum, que se llama First Album, justamente, primer álbum, que se llama I Couldn't Get High, ¿no? No me pude drogar. O sea, ahí ya en el título y en la letra hay la búsqueda de una respuesta que no se puede encontrar o no se puede esperar de los narcóticos, ¿no? Ya hay como una desconfianza de lo que la ingenuidad del hipismo había encumbrado como la alternativa de vida, ¿no? Bueno, no se trata solamente de drogas, sino que vemos que las drogas son una estrategia de control social también. Entonces hay un puente hacia la violencia y hacia la oposición a
todo esto de lo narcotizante y todo lo que en la cultura hippie es de alguna manera un relajamiento ocioso que termina cayendo dentro de las condiciones de producción del capitalismo voraz que crecía en el siglo XX. Cómo de alguna manera ese punk se va formando en la sombra de ese hippismo que se iba creciendo, digamos. Claro. La misma cuestión con lo de Sui Generis, por ejemplo. Bueno. Forjarse en esa sombra. Claro, y opone a lo que en el hippismo es una estética descuidada, es lo que se cae a jirones, digamos, lo que no le presto mucha atención en términos de presentación estética. El punk dice, no, me voy a definir. La sensualidad es primordial en el punk. La búsqueda de una estética, la búsqueda de una figura como un producto construido, ¿no? En el hippismo está toda la idea de el ascetismo que te lleva a una contemplación interior, pero que es muy ingenua, digamos. El punk se sabe inmerso en una cultura visual y por lo tanto busca esa visualidad. A ver cómo se expresa el punk, cómo se expresa alguien que quiere ser punk. Y hay una búsqueda que inevitablemente tiene que terminar o tiene que echar raíces también en la moda. No sé, pienso en Vivienne Westwood, que es la llamada reina del punk. Bueno, es una modista y creo que estuvo casada un tiempo con el manager de Sex Pistols. Entonces hay toda una trama que conforma un aparato alternativo de búsqueda estética, pero de una búsqueda estética asumida como tal, ¿no? ¿Cómo crees, Franco, que ese impacto estético hace trabajar al punk a futuro? Con esto me refiero. Llega un momento en el punk que se vuelve mainstream, por usar una palabra actual. Se vuelve mainstream. ¿Qué pasa con eso? Porque al trabajar siempre en las sombras y quejarse de eso mainstream, llega un momento en que la gente se quiere vestir como los Ramones. Bueno. De momento que Green Day se hace muy famoso. ¿Qué pasa cuando un fan empieza a usar una remera de una marca? Claro, me dijiste Poser, está bien. Está bien, es una pregunta válida y es una pregunta necesaria, diría yo. Lo importante del punk, creo yo, es la iconoclasia. Ahí volvemos a algo que ya apareció al principio. El punk se tiene que caracterizar por su fuerza dinámica. La búsqueda tiene que ser constante. Entonces todo lo que tiende a ser cristalizado, o todo lo que puede ser cristalizado o fosilizado por cualquier artefacto de la cultura, tiene que ser cuestionado. Entonces el punk es un movimiento, es una voluntad que tiene que también mirar prospectivamente, pero mirar para atrás todo lo que ya se hizo para ponerlo en cuestión. Claro. Existe la posibilidad de que lo ya construido devenga ícono. Entonces el punk tiene que ser igualmente respetuoso con su historia que con la historia a la que se supo poner en un principio. ¿Qué te parece a vos? Sobre esta reescritura me gustaría introducir las concepciones de Heidegger. Heidegger piensa la obra de arte como producto, pero teniendo en cuenta al creador y al consumidor. Obviamente estoy usando palabras que no le son propias, es simplemente para entenderlo respecto al punk. Lo reconstruimos, dale. La obra de arte está interferida por una serie de opiniones y serie de juicios que hace que esa obra siempre se esté reescribiendo en sí misma. El punk apenas surgió en los años 70, a fines de los 60, no fue lo mismo para una persona de esa época que para nosotros que lo escuchemos ahora sabiendo ese contexto. Eso implica una reescritura. El punk necesita tener esa reescritura de su propia historia, claramente. Pero me sigue pareciendo muy confuso el fin que tiene el punk. Ajá. Porque es una producción que necesita estar en contra de las cuestiones sociales que preponderan, pero a su vez necesita una llegada a ese público. Y esa llegada implica una reescritura que no le es respetuosa a su propia historia. Pero bueno, es también una cuestión sistemática, de alguna manera hay que funcionar en el mundo. Pero bueno, me parece interesante sí introducir esa cuestión de reescritura y cómo el punk ha tenido olas en la historia, ha tenido bandas que han preponderado más, preponderado menos, y ha habido épocas donde creo yo el punk no ha sido visto incluso. O también cómo estas historias de la creación de géneros musicales no surge de un día para el otro, porque nos encontramos que en Perú ya también se hacía punk.
sin que ellos mismos, sin que estos creadores, los creadores de la banda Psycho, lo consideren punk. Ellos en los años 90 empezaron a decir, nosotros no sabemos lo que era el punk, porque obviamente no existía como tal, pero ellos ya lo hacían. Entonces esa reescritura de poder decir, bueno, nos apropiamos de un género antes de que incluso nazca. ¿Por qué? Porque coincidía con todos los parámetros que después el resto de generaciones reescribieron sobre esas concepciones. Esa reescritura siempre es necesaria y siempre tiene que estar presente ese fin. ¿Qué digo con esto? Y que los Ramones tuvieron que haber leído Heidegger. Así es. Eran locos muy leídos. Eran gente muy culta. Muy intelectuales. Claro, y lo que vos estás diciendo de los Psychos es que los Psychos, banda peruana de punk o de proto-punk, podríamos decir. De proto-punk. Ya ensayaban algunas maneras o algunos modos de la rebeldía que después fueron asimilados por lo que la historiografía llamó punk. Exactamente. Pero de manera desanclada a todo ese movimiento. Así es, y que ellos después se encontraron con esa reescritura de decir, che, lo que estábamos haciendo le dicen punk. Y bueno, le llamarán punk. No nos queda otra, ya la historia se va escribiendo. Somos seres en constante reescritura. ¿Y eso en qué año lo hicieron más o menos? El primer disco o el momento en el que ellos se definieron como en esta línea. Ellos se definen esa línea, no se definen esa línea, los definen. Claro, bueno. Pero ellos sí dicen que no tienen problema con que los llamen punk. Pero esto fue en el año 65. Los primeros surgimientos del punk desde algo latino. ¿Por qué surge también? Porque había mucha cuestión con los covers. Ajá. Mucho rock que venía de América del Norte o de Europa era covereado en español. Y esta banda surge por querer dejar de hacer covers. Y empiezan a usar letras más banales, más simples, y empiezan a cantarle a la anarquía, de alguna manera, a la destrucción. Con una vestimenta un tanto Beatle, porque era lo de la época, pero con toda una cuestión musical que ellos todavía no sabían, pero que era punk. No tenían guitarras mega distorsionadas, pero tenían riff en quintas y letras muy simples de 2 minutos y todo ese bagaje bien punk. Bueno, sin quererlo, claro está. Algo que no está ahí todavía y que me parece importante al hablar del género o de la voluntad punk es también la conciencia de una generación. Nosotros, cuando hablamos de los Psychos en Perú, que estamos teniendo en cuenta una banda que probó un sonido y se opuso a ciertos cánones de la sociedad de su época y de su lugar, pero que, claro, no tuvo la asimilación a un movimiento generacional como lo que pasó después en los 70, con una oleada que empieza en Reino Unido y también tiene su paralelo en Estados Unidos, y que después va siendo replicada. Ahí hay una conciencia de generación. ¿Por qué, me pregunto yo, todo lo que es proto-punk para nosotros es de los 60? ¿Y por qué el punk tiene su momento histórico de eclosión, digámoslo, en la década de los 70? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque la década de los 60 es recordada como la época de los movimientos populares. Uh-huh. ¿No? Tenemos movimientos de izquierda, movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos, el American Indian Movement, también indígenas estadounidenses que se están organizando. También tenés el Mayo francés del 68, Cordobazo en Argentina. Hay toda una emergencia de sectores populares contestatarios, uh-huh. ¿no? Y eso es punk. Claro. Sin embargo, el punk encuentra su momento de desarrollo en los 70, que curiosamente es una década contrarrevolucionaria. Es una década en la que recrudecen las derechas, de muchísimo militarismo yanqui. Es la peor etapa de Vietnam, claro. Cuando está, digamos, por explotar el conflicto, cuando hay muchísima represión ante todo el movimiento social que se opone. Es la era Nixon. Hay un dúo que es muy famoso en esta época y que es también reivindicado y muy mostrado por el oficialismo estadounidense, que es Carpenters, que son hermanos que provienen de Connecticut, y que son íconos representativos de la subjetividad alentada por el gobierno. Uh-huh. ¿A qué voy con esto? Voy a la moral de clase media estadounidense, voy a la idea de familia, a la idea de letras que son fácilmente digeribles, música que es fácilmente digerible, y que también terminan tocando en la Casa Blanca, el 1 de mayo del 73. ¿No? Entonces está esta música que es la oficial, pero surrepticiamente empieza a crecer un malestar.
Un malestar que explota, bueno, explota en The Clash, Claro. explota en Sex Pistols, explota en Ramones. En Ramones, en el primer disco, tiene un tema que se llama Now I Wanna Sniff Some Glue. Ahora quiero esnifar un poco de pegamento. Hay una escritura de una generación chocada contra la pared, Sí. una generación vacía, o al menos que es entendida como vacía, como sin aspiraciones, o que es puesta en ese lugar por el sistema, ¿no? Por la maquinaria productiva que los asfixia y que los deja sin el prospecto de futuro, ¿no? ¿Qué te parece a vos? Que es muy similar con la marginalidad respecto a cómo ellos se sienten marginados por un sistema que los agobia. Ujú. De alguna manera, el punk en Argentina surge como una cuestión de rock barrial, de rock garage, que poco a poco se fue transformando, se fue reescribiendo, bien digo, pero que siempre trabaja desde ese lugar de las sombras, digamos, desde lo que está pasando a nivel global y de forma primaria es la represión, es el ataque, es la dictadura. Bueno, en las sombras, ¿qué queda? Queda hablar sobre lo otro, sobre lo que pasó en lo popular. Por eso siempre encuentro mucha conexión con esta cuestión marginada que tiene el punk. Y que hago mal en decir romantiza, pero de alguna manera se lo apropia bien ese género. Porque así como hablan del pegamento, bueno, Ricky Espinosa en Flema también. Él es más feliz que la mierda con su bolsita de pegamento mirando el techo. Bueno, Entonces encuentran en esas cuestiones, porque no están diciendo una botella de ron, estamos diciendo una bolsita de pegamento. No es arbitrario, digamos. claro, es algo que remite a una realidad sociocultural. Claro, sin dudas. Sociedades o apartados sociales que obviamente van cambiando y que implica que a veces el punk se pierda, haciendo que las bandas, por ejemplo, empiecen a cambiar su forma de hacer punk y se vuelvan más pop o más mainstream. Claro. Pero siempre el punk siempre está anclado al reservorio social, a lo que queda de la sociedad. ¿Y es condición de necesidad para vos ser marginado, digamos, para ser punk? No. Es necesario ser conscientes que hay una marginalidad. Creo yo que es necesario que se tenga esa cuestión en mente, pero no es necesario concebir desde ese lugar, desde la marginalidad material en sí misma, porque los instrumentos salen dinero, las productoras trabajan con contratos, o sea, hay todavía una implicancia de marginalidad material en la que es difícil sobrellevarse. Pero si uno entiende una marginalidad, aunque sea social o espiritual inclusive, porque ese sentimiento de soledad y de pegamento me parece mucho más psíquico que físico. Entonces sí me parece necesario desde ese punto, no desde el otro. Entonces, como primera hipótesis preliminar, después vamos a ver si se sostiene o no, y también la vamos a traer hoy en día, me interesa eso, me interesa que exploremos la posibilidad del punk como voluntad que puede ser retomada hoy por hoy, que puede ser retomada de cualquier lugar de manera desterritorializada. El punk sería una postura respecto de los ciclos regulados del deseo, ¿no? Sí. Sería un acto de violencia antiinstitucional y paradójicamente instituyente, diría yo, por esto que mencionabas vos recién, porque también hay la necesidad de construir una comunidad. Nadie se salva solo. Si somos marginados colectivamente. Así es. Tenemos una mirada privilegiada sobre el centro y lo podemos atacar simbólicamente, construyendo un mensaje colectivo precisamente, ¿no? Y el dinamismo es central, esto me parece importante destacarlo, la capacidad que tiene que tener un gesto punk de reinventarse, de no quedarse con lo cristalizado, de no quedarse con lo exitoso o con las fórmulas que, digamos, que demostraron cierto éxito, porque el éxito no es una preocupación del punk. La preocupación del punk es justamente la creación de un espacio indeterminado, como decíamos, para ahí erigir los fundamentos de una nueva sociedad, una sociedad distinta. Entonces es un movimiento utópico, ¿no? Porque la contracultura implica eso ante todo, implica la posibilidad de un modo de vida revolucionario que es o que parte de un cuestionamiento de las condiciones de existencia que ya están naturalizadas, que ya están dadas, que ya están instaladas. Pienso en Sex Pistols, ¿no? Cuando ellos
sacan el single God Save the Queen. Hay muchísima controversia por la letra, hay muchísima controversia también por lo que venían siendo los shows en vivo, y hay controversia por la tapa del single. La tapa del single es la cara de la reina Isabel con los rasgos borroneados, los ojos y la boca, donde se atraviesan, ¿no?, las leyendas de la banda y el nombre del single. Y ahí hay una invectiva contra la aristocracia, particularmente ahí, en Reino Unido, porque es una condición propia de las bandas que surgieron en ese espacio. Pero digo, el punk puede asumir el mismo gesto en distintos lugares, bajo distintos regímenes políticos, pero lo interesante es eso, ¿no? Es pararse y desafiar lo que ya tiene que ser objeto de veneración de acuerdo con una tradición. Coincidiendo entonces que esto es necesario, de alguna manera. Es necesario, yo creo que es necesario. Este dinamismo que produce este tipo de condiciones para que se produzca el punk, al día de hoy, en Argentina, Córdoba, 2025, ¿se puede generar un nuevo Sex Pistols? No sé si lo diría nuevos Sex Pistols, pero sí puede haber desafíos que ya han sido ensayados por los Sex Pistols, que pueden ser un ejemplo histórico de una conducta que se puede empezar a ensayar, que se puede empezar a reactualizar. Y en esta reactualización, por supuesto que va a haber descontinuidades, ¿no? Va a haber oposiciones, va a haber reescrituras, pero yo creo que sí, digamos, si el movimiento generacional del punk surge en los 70, que es una era, como decíamos recién, contrarrevolucionaria, de la instalación del ideal del orden al menos, yo creo que en este momento estamos viviendo un fenómeno político análogo. Digamos, tenemos el ascenso internacional de la derecha, para partir de alguna base, y tenemos el cuestionamiento de la cultura como espacio de trabajo, como sector donde uno se puede desempeñar profesionalmente. Ahí tenemos también, cobra la docencia, cobra todo tipo de manifestaciones, cobra movimientos artísticos, cobra el cine. Entonces es un momento de ataque a la expresión artística. Qué mejor que ahora, digamos, para generar un discurso que sea contrario a ese oficialismo. Y yo creo que ya se está dando también un poco. No sé qué opinas. Totalmente. Creo que siempre la voz que se alza es punk. Porque no se alza el reggaetón, no se alza el RKT sobre esas cuestiones de derecha. Se alza una actitud punk. Aunque sea un género pop, como por ejemplo lo que hace Lali, pero con actitudes punk, desde la burla y desde la violencia directa. Incluso cantidad de bandas under que trabajan sobre eso, que trabajan con un amplificador y una guitarra haciendo punk o neopunk. Y artistas ya consolidados, creo yo, como Dillon, que si bien trabajan sobre algo más trap o algo más urbano, tienen al día de hoy elementos demasiado punk, demasiado violentos. En el buen sentido de la palabra, ¿no? Claro, yo creo que hay un problema en el momento en que las bandas o los artistas empezaron a diferenciar la construcción de una propuesta estética de la construcción de una propuesta política. Parece que estética y política son fenómenos indisociables, y que hay una postura también en la ociosidad, de vuelta. Los hippies era eso, ¿no? Era la evasión. Bueno, vamos a buscar una fuera del sistema, pero ingenuamente terminamos cayendo dentro de la misma red de la que buscamos escaparnos, ¿no? En este momento también, digamos, un artista que no se pronuncia es un artista que se está pronunciando. Claro. Dillon en particular, yo creo que no tiene pelos en la lengua, y le ha costado alguna que otra polémica, pero es interesante, ¿no?, ver cómo también, no sé, en un concierto en pleno 2023, pienso en el Primavera Sound, termina tocando Nos siguen pegando abajo. Claro. ¿No? Es solamente un cover, pero hay, sin necesidad de ser explícito, un posicionamiento. Y eso es punk. ¿Vos no ves el reggaetón siendo punk, por ejemplo? ¿No ves la posibilidad de un reggaetón contestatario o un RKT contestatario? Es muy general porque pasa y porque hay artistas del reggaetón, hay artistas de Centroamérica que han trabajado con esos géneros de forma muy noble, y que han logrado sí posicionamientos políticos a partir de ese tipo de danza más urbana. Pero creo yo que siempre la que tiene más llegada es esa polémica de decir, bueno,
canto Nos siguen pegando abajo, digo o expreso la muerte de un funcionario en pleno show, eso un reggaetonero no lo va a hacer de forma directa, o por lo menos no lo he visto, Claro. pero sí lo hace la guitarra distorsionada. Está bien. Es muy propio del punk y bueno, y digo y repito, es necesario que pase. No digo que esté bien, no digo que esté mal, hay cosas que nos van a llegar más, nos van a llegar menos, hay artistas que escuchamos más, que estamos más de acuerdo incluso con algunos, pero es necesario que pase, es necesario que la sociedad y sobre todo las adolescencias encuentren un lugar donde poder encontrar ese ser que no encuentran en un sistema que los abruma. Bien, bien. O sea, hay un mareo sistemático del que hay que salir y del que hay que salir de forma organizada. Claro. A mí me interesa que vayamos trazando, aunque sea nociones que nos vayan permitiendo acercarnos al mito punk y a la posibilidad de reinstalarlo. Si no lo podemos definir en términos musicales o si no nos interesa eso, al menos pensemos qué hay detrás de ese gesto. Yo mencioné la sensualidad, o al menos la preocupación por la figura estética, Sí. por la figura física. También me parece que es propio del punk la violencia, Sí, es algo que sin ya apareció, si no explícitamente, hicimos referencia a eso de alguna u otra manera. Añado como Sí. pequeño asterisco a esa Sí, sí, violencia, cierta naturalidad, Bueno, porque no voy con la metáfora, voy con el cover directamente, voy con las palabras directas. No me enriedo en algo para que se pueda llegar a malinterpretar, voy con el mensaje con el que quiero dar. bien. La fuerza bruta entonces no busca no necesita metáforas. No ¿te necesita, parece? las puede meter tranquilamente, Claro. como cada artista puede escribir, Claro. pero no las necesita. Bien. Bueno, ahí pensaba, vos recién hablabas de Sui Generis. Tenemos que hablar de Charlie. Sí, sin duda. Bueno, Charlie habla, después él se desdice, es medio ambiguo, pero los dinosaurios, uno sabe que leen los Sí. dinosaurios y uno sabe también que la metáfora en ese caso es una necesidad del sistema en el que el terrorismo de Estado persigue a los artistas, ¿no? Bueno, tenemos también espacios de libertad o espacios de indeterminación, de vuelta, en los que la metáfora no es necesaria y podemos atacar con palabras o con gestos ostensibles todo aquello que nos genera enojo, que nos genera el nacimiento de la fuerza bruta. Y la protesta abierta entonces se vuelve materia lírica y no hay necesidad de ornamentarla, no hay necesidad de desviarla con ningún recurso retórico. Hay que abrir campo para que algo nuevo pueda surgir y tenemos que romper lo que satura. Y lo tenemos que romper de manera manifiesta, lo tenemos que romper arriba del escenario, con nuestras letras y también en el público. Fíjate que el origen del mosh pit, lo que nosotros llamamos pogo, Sí. este espacio que se abre literalmente en el público, en el que empieza a saltar gente y en el que empieza a moverse de manera descontrolada, hay como una liberación de todas las pulsiones en vivo y en directo, es a fines de los 70, con bandas de hardcore punk, digamos, de hardcore, que es lo que es una de las ramificaciones, una de las emanaciones del primer punk. Y bueno, la violencia, no sé, pienso en un artista reventando el bajo arriba del escenario, también tiene que ser replicada o tiene que invitar a la participación por parte del público. El público también se anima a romper. Claro, que la obra de arte interrogue al público, digamos, que le dé un papel, no solamente de escucha. Claro. Que le dé un papel de posicionarse y de encontrarse en una forma de ser. Ujú. Bueno, pensaba en Paul Simonon, el bajista de Clash. Ahí va. Rompe famosamente el bajo Fender Precision en vivo y lo rompe porque estaba muy enojado a raíz de que los patobos no dejaban que la gente saltara en el público. Entonces, si la violencia no puede salir de aquel lado, yo la tengo que crear acá, pero por algún lado tiene que explotar, Exactamente. ¿no? Yo noto la inminencia del quiebre, ¿no? Hay una estructura frágil que se va a romper y sabemos que se va a romper en este espacio y en este momento. Si no lo hacen ustedes, yo recibo esa energía y lo rompo yo. Y después de ese momento de él rompiendo el bajo, es inmortalizado en lo que después termina siendo la portada de London Calling. Entonces, la destrucción, la violencia como fuerza creativa, no meramente destructiva, aparece históricamente como una de las caras visibles del punk. Exactamente. El ruido también me parece importante.
Sí, obviamente llega más y es más chocante una guitarra distorsionada que una guitarra acústica. Por eso también la arbitrariedad de la elección y por eso culmina digamos, o se apropia de esa violencia directa. No sé si hay algún otro aspecto, obviamente hay más, pero digamos así en general, ¿encontrás a vos algún aspecto más para identificar al punk? Yo creo que son esos, yo creo que son el ruido, la violencia como construcción, como destrucción y construcción paradójicamente, y la sensualidad, la búsqueda de una presentación física, estética, pero no como una simple dejadez, como sí podría haber sido los hippies, ¿no? Como la excusa de, bueno, vamos a explorar la interioridad, vamos a explorar la mente. No, el punk es pura corporeidad, me parece. Entonces, esos aspectos sumados a las condiciones sociales que genera el dinamismo, inevitablemente siempre va a haber punk. Siempre va a haber punk, ¿te parece? ¿Te parece? A ver, a mí me preocupa la medida en que hoy creemos que estamos más allá del fin de la historia, que ya creemos que las instituciones liberales llegaron a su punto cúlmine de desarrollo y no hay manera de buscar una alternativa a un proyecto socioeconómico que ya está instalado como lo natural, ojo. Y pienso en la frase famosísima de Margaret Thatcher, there is no alternative. O sea, no hay alternativa, esa idea de nosotros somos lo mejor que hay, el mejor de los mundos posibles, como diría Leibniz, ¿no? Y eso lamentablemente ha sido internalizado y hoy es reproducido al punto de que las nuevas generaciones o las generaciones que nacieron después de la caída del muro de Berlín no pueden pensar un mundo por fuera de los límites del capitalismo. O sea, el capitalismo ya satura el horizonte entero de lo pensable. Entonces a mí me preocupa, y te pregunto, ¿puede haber punk? ¿Puede haber punk en serio? ¿Puede haber una construcción de una contracultura en serio hoy? Puede. Me parece incluso necesario que haya, pero para eso siempre va a ser necesario también la reescritura, o sea, entender cómo ha sido el proceso histórico para que se formen este tipo de actitudes punk, para poder sentarse y decir, bueno, ¿y ahora en más qué? ¿Qué pasa con este mejor de los mundos posibles? ¿Dónde está la sombra de esos mundos posibles? Y una vez que yo me haga esas preguntas, puedo entenderme a mí mismo como ejercitor del punk, con una reescritura nueva, apuntando a un nuevo público. Dígase público en el recital como público quien va a recibir mi mensaje de violencia creativa, para también a su vez poder constituir mi forma de sensualidad y a su vez crear un producto acorde. Pero bueno, la posibilidad de que haya punk siempre va a estar. Necesita sí o sí de una reescritura histórica. Bien, bueno, y la reescritura histórica tiene que hacerse desde el presente. Acá yo quiero cerrar con una cita de una eminencia y una lectura obligada, me parece, hoy por hoy, que es Mark Fisher. Hay un textito que se llama El afuera de todo hoy, que está en esta compilación que hizo Caja Negra de los textos que el chabón subía a su blog, K-Punk. En eso ya es muy punk, digamos, es buscar alternativas al circuito de circulación, al circuito de distribución, editorial ya previsto. Y él dice que hay nuevos medios de producir una colectividad contraria al consenso. Y en eso está, por ejemplo, la web. O sea, podemos usar las herramientas que tenemos a disposición para contestar, ¿no?, a las prioridades de reproducción del capital. ¿Cómo? Dice él, retomando el presente, ¿no? El momento utópico de esta confrontación se da en la medida en que nosotros nos animemos a retomar el presente como un terreno lábil todavía, que nosotros podemos moldear y que podemos de alguna manera cuestionar para ahí abrir el espacio a lo otro, ¿no? El punk es esa vía a la otredad. Antes de terminar me gustaría recomendar algunas bandas. Amyl and the Sniffers, todo esto yo lo voy a anotar en la descripción porque no se puede quedar perdido. The Chats es muy buena, las dos son australianas. Australia se puso las repilas. Está Pussy Riot también, que no hablamos, pero es un grupo que trasciende, un grupo ruso. Son mujeres que trascienden la música porque hacen protestas en las que el espectáculo no es lo central. Está Death Grips también, que es una banda de rap experimental para los que no lo conocen, que ya ejercitó maneras de la autopiratería, que eso me parece sumamente punk. O sea, No Love Deep Web, un álbum que sacaron en el 2012, lo sacaron sin el permiso de su discográfica y lo subieron ellos mismos a sitios de piratería
desde donde la gente los pudo bajar gratis. Por supuesto, les trajo un montón de problemas legales, pero los locos lo hicieron y tuvieron muy buena recepción. Y bueno, y el ejemplo está instalado. Yo creo que la cosa es retomarlo y retomarlo en serio y con compromiso. Desde un presente hacia un pasado para poder armar una reescritura de un futuro. Exactamente. Ahí lo escucharon. Está pinchado esto. Yo no tengo más nada para decir. Yo tampoco. Me quedé sin contenido. Gracias, gracias.